como puede una misma mano, que traza con delicadeza un poema sobre la efímera flor del cerezo, empuñar con igual maestría una hoja de acero forjada para cegar la vida? Esta es la pregunta que flota en el aire brumoso del Japón antiguo, un enigma envuelto en seda y afilado en metal. Para encontrar la respuesta, debes viajar hacia atrás en el tiempo, a un mundo donde la belleza era una religión y el poder comenzaba a susurrar un nuevo y peligroso idioma. Tú caminas por los pasillos de madera pulida del Palacio Imperial en Heian-ki, la capital de la paz y la tranquilidad. El aire es denso con el aroma del incienso y el perfume sutil de las flores de ciruelo que adornan un jardín meticulosamente cuidado. A tu alrededor, los nobles de la corte, los kuge, se deslizan en silencio, sus coloridos kimonos de seda susurrando contra el suelo. Sus vidas son un lienzo de rituales exquisitos, competiciones de poesía, y la búsqueda incesante de la elegancia estética. El emperador, un ser divino descendiente de la diosa del sol Amaterasu, es el centro de este universo, aunque su poder es más simbólico que real. Tú observas como la sombra del clan Fujiwara se alarga sobre el trono del crisantemo, manipulando matrimonios y nombramientos para gobernar desde detrás del biombo de bambú. La política aquí no se decide con ejércitos, sino con la caligrafía perfecta de un verso o la elección correcta del color de una túnica para la estación. El mundo exterior, más allá de los muros de la capital, parece un lugar lejano y rústico, indigno de la atención de quienes debaten sobre la composición de una nueva mezcla de incienso. Y en esa distracción, en esa deliberada ceguera ante la realidad de las provincias, yace la semilla del cambio. Lejos de la corte, los campos de arroz se extienden bajo el sol, y la tierra es la única fuente verdadera de riqueza. Los gobernadores enviados desde la capital a menudo se preocupan más por su propio enriquecimiento que por mantener el orden. Los terratenientes locales, los SHN, se ven obligados a proteger sus posesiones por sí mismos. No pueden confiar en un gobierno central demasiado absorto en la estética para impartir justicia o enviar tropas. Así, comienzan a contratar guardias, a entrenar a sus propios hombres en el arte de la guerra, en el manejo del arco y la espada a caballo. No los llaman samuráis todavía, esa palabra vendrá después. Por ahora, son simplemente bushi, hombres de armas, guerreros cuya lealtad no pertenece al emperador distante, sino al señor que les proporciona tierra y sustento. Clanes como los Taira y los Minamoto, con sangre imperial lejana en sus venas, comienzan a acumular poder militar en las provincias, lejos de la mirada de la corte. Son el susurro de un nuevo poder, un murmullo que se convertirá en un estruendo, el sonido del acero que pronto ahogará la delicada música de la flauta en los salones de Heian-ki. Dejas atrás el aroma a incienso de la capital, y el camino se vuelve áspero bajo tus pies. La seda da paso al lino teñido de índigo, y la poesía es reemplazada por el silencio vigilante de los bosques de bambú. Estás ahora en las provincias, el corazón palpitante y terrenal de Japón, un lugar donde el valor de un hombre no se mide en la elegancia de su caligrafía, sino en la fuerza de su brazo y la firmeza de su mirada. Aquí, entre arrozales que se extienden como espejos rotos hasta el pie de las montañas, es donde tu presencia es un nacimiento. No es el nacimiento de un niño, sino el de una idea, el de una clase de hombres que redefinirán el alma de esta nación. Tú observas a una figura a caballo, no se desliza, se impone. Su armadura, la Yoroi, es una caja de placas de metal y cuero lacado, unidas por coloridos cordones de seda. No está diseñada para la elegancia, sino para la función, para protegerlo de las flechas mientras guía a su montura con las rodillas, dejando sus manos libres. Y es en sus manos donde reside su verdadero poder. No sostiene una katana, no todavía,
ese es un mito de un tiempo posterior. En su lugar, su mano izquierda agarra un arco asimétrico, el yumi, casi tan alto como él, una maravilla de ingeniería de bambú y madera laminada. Su mano derecha descansa cerca de las plumas de las flechas en su carcaj. Él es, antes que nada, un arquero montado, un maestro de la vía del caballo y el arco. Es aquí donde una nueva palabra comienza a tomar forma en los labios de los campesinos y señores por igual, una palabra susurrada con una mezcla de miedo y respeto, samurái, derivada del verbo saburao, significa simplemente aquel que sirve. Es una definición humilde para un destino tan grandioso. Tu propósito ya no es componer el verso perfecto, sino ser el escudo perfecto. Tú sirves a un señor, un daimyo, que te ha concedido tierras a cambio de tu lealtad inquebrantable. Esta lealtad no es un concepto etéreo como la devoción al distante emperador. Es un contrato sellado con sangre y tierra, un vínculo personal y profundo. A cambio de tu vida en el campo de batalla, tu Señor te concede el sustento para tu familia, lo más importante, el honor de llevar su nombre a la batalla. Esta nueva clase guerrera, forjada en la necesidad de proteger la tierra, desarrolla su propio código. No es el bucido filosófico y romántico que se escribirá siglos después, sino un conjunto de reglas prácticas y brutales. El valor frente a la muerte es la virtud suprema. La vergüenza de la derrota es un destino peor que el olvido. La habilidad con las armas no es un pasatiempo, es la esencia misma de tu existencia. Tú vives y mueres por la espada, el arco y la reputación de tu clan. Estos hombres no son meros mercenarios, son una nueva aristocracia, una que no nace en los salones de la capital, sino en el barro y la sangre de las provincias, y su poder, alimentado por la tierra y cimentado en la lealtad, crece silenciosamente, como la tensión en la cuerda de un arco a punto de ser liberado. El susurro se ha convertido en un clamor. La tensión que crecía en las provincias ha regresado a la capital como una marea imparable, y ahora las calles de Eyanqui ya no huelen a incienso, sino a miedo. Tú ves cómo los delicados biombos de papel ahora esconden rostros pálidos, y la música de las flautas ha sido reemplazada por el eco distante del acero chocando contra el acero. La primera gran sombra cae sobre Japón. Es una guerra civil, una lucha fratricida entre los dos clanes más poderosos, un conflicto tan fundamental que será contado y cantado durante siglos en la epopeya conocida como el cuento de Eike. Por un lado, tú ves el estandarte rojo de los Taira, también conocidos como los Eike. Han logrado lo que antes parecía imposible. No solo han ganado poder militar, sino que se han infiltrado en la corte, casando a sus hijas con la línea imperial y asumiendo los más altos cargos. Taira no Kiyomori, su patriarca, gobierna con mano de hierro desde la sombra, colocando a su propio nieto, el niño emperador Antoku, en el trono. Se han vuelto arrogantes, se han contagiado de la decadencia de la corte que una vez despreciaron, y en su soberbia, han sembrado las semillas de su propia destrucción. Por el otro lado, desde el este, se alza el estandarte blanco de los Minamoto, o los Genji, aplastados y exiliados décadas antes por los Taira, han esperado pacientemente su momento. Su líder, Minamoto no Yoritomo, es un hombre frío, calculador y consumido por una ambición implacable. No le interesan los títulos de la corte ni la poesía. Él quiere el poder real, el control absoluto, y establecerá su base de operaciones lejos de la capital, en Kamakura, creando un gobierno paralelo. La guerra que estalla entre ellos, las guerras Genpei, no es solo una lucha por el control, es una colisión de dos mundos, el mundo de la corte contra el mundo del guerrero provincial. Tú observas el flujo y reflujo de la batalla a lo largo de 5 años brutales. Eres testigo de la genialidad táctica casi sobrenatural del hermano menor de Yoritomo,
el legendario Minamoto no Yoshitsune, un comandante brillante cuyas audaces estrategias cambian el rumbo de la guerra, pero la victoria final no se decide en un campo de batalla terrestre, se decide en el agua, en la batalla naval de Dan no Ura. El mar está cubierto de barcos, una alfombra de estandartes rojos y blancos. La marea, al principio favorable a los Taira, cambia inexplicablemente. La derrota es total. Ante la aniquilación, la abuela del emperador Antoku lo toma en sus brazos. El emperador ahora reinará en una capital bajo las olas, le dice al niño de 7 años, antes de saltar al mar con él y los tesoros imperiales, incluida la sagrada espada Kusanagi, que se pierde para siempre en las profundidades. El estandarte blanco de los Minamoto ondea solitario sobre un mar teñido de rojo. La guerra ha terminado, pero la paz que sigue es frágil y ominosa. El tiempo de los nobles ha muerto, y el tiempo del Shogun ha comenzado. La sangre se ha secado en las playas de Dan no Ura, y el estandarte blanco de los Minamoto ondea sobre una nación silenciosa y expectante. Tú esperas que el vencedor, Minamoto no Yoritomo, marche hacia la capital, tome su lugar en la corte, y se envuelva en la seda del poder imperial que tanto costó ganar. Pero él no lo hace. En su lugar, le da la espalda a Heian-ki, a su decadencia y a sus intrigas, y regresa al este, a la rústica ciudad costera de Kamakura. Este simple acto es una declaración más poderosa que cualquier edicto. El centro de gravedad de Japón se ha desplazado para siempre. Tú llegas a Kamakura y no encuentras una ciudad de poetas, sino un campamento fortificado. El aire salado del mar se mezcla con el olor a madera nueva y al sudor de los hombres que entrenan en los patios. Aquí no hay jardines de musgo ni salones para la ceremonia del té. Hay dojos, establos y oficinas administrativas construidas con una funcionalidad austera. Es desde este lugar, lejos del emperador, que Yoritomo construye su nuevo gobierno, una estructura de poder que cambiará la faz de Japón durante los próximos 700 años. Lo llama el Bakufu, que se traduce poéticamente como el gobierno de la tienda, un término que evoca las tiendas de campaña de un comandante en el campo de batalla. Es un gobierno militar, dirigido por guerreros y para guerreros. Yoritomo no se declara rey ni usurpa el trono. Los historiadores debaten si fue por respeto a la tradición o por puro pragmatismo político. Él entiende que la legitimidad todavía emana del emperador, por divino que sea su poder simbólico. Así que, en 1192, obliga a la corte a otorgarle un antiguo título, Sei Taisgun, que significa Gran General Apaciguador de Bárbaros. El título le da la autoridad militar sobre todo el país. Nace una extraña dualidad. El emperador reina en Kioto, realizando rituales y manteniendo las tradiciones, pero el shogun gobierna desde Kamakura, controlando el ejército, la tierra y la ley. Para consolidar este nuevo orden, Yoritomo debe ser implacable. Su paranoia se vuelve legendaria, ve amenazas en todas partes, incluso en su propia sangre. Su hermano, el héroe de guerra Yoshitsune, cuya genialidad le entregó la victoria, se convierte en su mayor temor. Celoso de su popularidad y temeroso de su independencia, Yoritomo lo declara un enemigo del Estado. Tú sigues la trágica persecución de Yoshitsune a través de Japón, traicionado por aquellos a quienes una vez inspiró. Finalmente, acorralado, se quita la vida. Con la muerte de su hermano, Yoritomo elimina el último desafío a su autoridad. Ha creado un sistema feudal a nivel nacional, nombrando a sus vasallos leales como gobernadores militares y administradores de fincas en cada provincia. La era del samurái como clase gobernante ha comenzado, no con un grito de victoria, sino con el frío y metódico cálculo de un hombre que valora el orden por encima de todo. El orden de los guerreros parece inmutable, una fortaleza construida por Yoritomo para durar 1000 años.
Su línea de sangre se ha extinguido, pero el poder en Kamakura ha pasado sin problemas a los regentes del clan HJ, que gobiernan con la misma eficiencia férrea. Por décadas, la vida en Japón sigue un ritmo predecible, marcado por las estaciones del arroz y las disputas internas de los clanes samurái. Pero ahora, tú te encuentras en la costa de Kyushu, en el oeste, y sientes una brisa que no nace en estas islas. Es un viento que viene del continente, y trae consigo el hedor de un imperio que ha devorado medio mundo. Llegan unos enviados, hombres de aspecto extraño con ropas y costumbres desconocidas. Traen un mensaje de un hombre cuyo nombre resuena con terror y asombro por toda Asia, Kublai Khan, el nieto de Genghis Khan y emperador del vasto imperio mongol. El mensaje es simple y brutal, una carta que respira la arrogancia de un imperio que nunca ha conocido la derrota. Exige que Japón se someta, que se convierta en un estado vasallo y pague tributo. La corte en Kioto entra en pánico, pero el Bakufu en Kamakura responde con el desprecio silencioso de un guerrero. Ejecutan a los enviados. La respuesta del Khan no se hace esperar. En 1274, tú ves como el horizonte se oscurece. No es una tormenta, es una flota. Cerca de 900 barcos y 40.000 hombres. Una fuerza de invasión como Japón nunca ha imaginado. Los samuráis se congregan en la bahía de Akata, listos para defender su tierra. Pero esta no es la guerra que conocen. Están acostumbrados al combate individual, a anunciar su nombre y linaje antes de buscar un oponente digno. Los mongoles luchan como una máquina anónima e implacable. Usan tácticas de grupo coordinadas, arcos compuestos más potentes, y algo nuevo y aterrador: el estruendo de pequeñas bombas de cerámica que asustan a los caballos y siembran el caos. Los samuráis son valientes, pero son superados en número y en táctica. Son empujados hacia atrás, centímetro a centímetro. Cuando la noche cae, la derrota parece inevitable. Los mongoles, confiados en su victoria, regresan a sus barcos para reagruparse. Y entonces, el cielo responde. El viento, que había sido una suave brisa marina, se convierte en un aullido furioso. La lluvia cae como un velo sólido, y el mar, antes tranquilo, se levanta en olas monstruosas. Una tormenta de una violencia inimaginable, un tifón, desciende sobre la flota invasora. Por la mañana, el mar está en calma. La playa está cubierta de los restos destrozados de la flota mongola. Los dioses, creen los japoneses, han enviado un viento divino, un kamikaze, para protegerlos. 7 años después, Kublai Khan, humillado, envía una segunda flota, aún más grande. Los japoneses, esta vez preparados, han construido un muro de piedra a lo largo de la costa. La batalla se estanca durante semanas, hasta que, una vez más, un tifón aún más poderoso aniquila la flota mongola. Japón está a salvo, pero la victoria tiene un precio amargo. El shogunato está al borde de la bancarrota por los gastos de la defensa, y sin tierras conquistadas para repartir, no puede recompensar a los samuráis que sangraron por su nación, sembrando así las semillas de su propia caída. La amenaza exterior ha pasado, pero ha dejado una cicatriz profunda, no solo en las arcas del shogunato, sino en el alma de la clase guerrera. Has probado el caos de una guerra a gran escala, has enfrentado un enemigo que no sigue tus reglas de honor, y has sido salvado no solo por tu espada, sino por un poder más allá de tu control. Esta experiencia crea una nueva hambre espiritual, una búsqueda de algo que pueda anclar tu mente en medio de la tormenta de la vida y la muerte. Y la respuesta, como la victoria contra los mongoles, llega a través del mar. Tú te alejas de los pasillos del Bakufu, con sus preocupaciones mundanas sobre impuestos y deudas, y entras en un nuevo tipo de espacio en Kamakura. Es un templo, pero diferente a los opulentos complejos de Kioto.
Aquí no hay estatuas doradas ni elaborados rituales, hay líneas limpias, madera sin adornos y el silencio resonante de un jardín de arena rastrillada. Estás en un monasterio zen. Esta nueva escuela de budismo, traída de China, ha encontrado un terreno fértil no en la corte imperial, sino en el corazón de la clase guerrera. Los regentes HJ son sus grandes patrones. Un monje te enseña a sentarte, a respirar, a vaciar tu mente. No te pide que recites sutras complejos ni que creas en deidades lejanas. Te pide que encuentres la verdad en tu propia experiencia directa, en el aquí y el ahora. Esto resuena contigo. Tu vida es directa, práctica, y se vive en el filo de la navaja del presente. El Zen no te ofrece un escape de tu vida como guerrero, te ofrece una forma de dominarla desde dentro. Te enseña a confrontar la mayor de todas las verdades, la impermanencia, y a mirar a la muerte a la cara sin miedo, porque el miedo, como el pensamiento, es una distracción. Es aquí donde descubres el concepto de Musin, la mente sin mente. En el fragor de un duelo, el más mínimo instante de duda, de miedo o de cálculo consciente, significa la muerte. El Zen te ofrece una forma de trascender ese pensamiento. A través de la meditación, entrenas tu mente para que se vuelva como un espejo, reflejando todo sin aferrarse a nada. Tu espada ya no es movida por tu intención consciente, sino por un instinto puro y reactivo. Te mueves sin pensar. Tu cuerpo y tu arma se convierten en uno solo. Es la máxima ventaja táctica, un estado mental que tus enemigos no pueden predecir porque ni tú mismo lo predices. Y entonces, miras tu katana de una manera nueva. Ya no es solo una herramienta de guerra, su creación misma es un acto de meditación. El herrero purifica su cuerpo y su mente antes de doblar y martillar el acero miles de veces, infundiendo en la hoja no solo fuerza, sino también espíritu. La hoja afilada y sin adornos es un reflejo de una mente zen, clara, directa y mortalmente efectiva. La katana se convierte en el alma del samurái, un símbolo físico de la disciplina interna y la calma mortal que el zen ha forjado en tu interior. El acero de tu mente ahora debe ser más afilado que el acero en tu mano. Tu alma está afilada, tu espada es una extensión de tu voluntad, y la disciplina del Zen te ha convertido en un centro de calma en un mundo de caos. Pero mientras tú has estado perfeccionando tu mundo interior, el mundo exterior se ha estado pudriendo desde sus cimientos. La victoria sobre los mongoles fue un triunfo espiritual, pero una catástrofe financiera. El shogunato Kamakura, incapaz de recompensar a los miles de guerreros que defendieron la nación, ve cómo su lealtad se erosiona como la arena bajo la marea. La estructura que parecía eterna comienza a agrietarse. Tú sientes el temblor cuando un emperador, Go-Daigo, se atreve a soñar con lo imposible. Él no quiere ser una mera figura ceremonial, quiere el poder real, una restauración del gobierno imperial. Lanza una rebelión, y para sorpresa de todos, tiene éxito. El shogunato Kamakura, debilitado desde dentro y abandonado por sus vasallos más poderosos, cae. Por un breve y brillante momento, parece que la rueda de la historia ha girado hacia atrás, que el tiempo de los emperadores ha regresado. Pero es una falsa aurora. El emperador comete el mismo error que sus antepasados, favoreciendo a la nobleza de la corte sobre la clase guerrera que le dio la victoria. Tú observas a un hombre, Ashikaga Takauji, un general samurái de alto rango que ayudó al emperador a derrocar al shogunato, pero su lealtad es un río que cambia de curso. Viendo la incompetencia del nuevo gobierno imperial, se vuelve contra el emperador, lo expulsa de Kioto, y en 1338, se nombra a sí mismo shogun, pero no regresa a Kamakura. Comete un error sutil pero fatal. Establece su bakufu en el distrito Muromachi de Kioto, justo al lado de la corte imperial. Intenta fusionar la cultura guerrera con la cultura aristocrática.
Los shogunes Ashikaga se convierten en mecenas de las artes. Bajo su patrocinio, florecen el teatro no, la ceremonia del té, la pintura con tinta y el diseño de jardines zen. Pero mientras construyen pabellones de oro y plata, su control sobre las provincias se desvanece. Se vuelven adictos al lujo de la capital, perdiendo el contacto con su base de poder guerrera. Los gobernadores provinciales, los Shugo Daimyo, se hacen cada vez más fuertes y autónomos. El shogun se convierte en una marioneta, su autoridad es una ficción, y entonces, en 1467, el hilo finalmente se rompe. Una disputa sobre quién será el próximo shogun se sale de control. Los clanes más poderosos de Japón toman partido, y convierten las calles de Kioto en su campo de batalla personal. Comienza la Guerra de Nin. Es una guerra sin gloria, una lucha caótica y sin sentido que se prolonga durante una década. La magnífica capital es sistemáticamente incendiada, saqueada y reducida a cenizas. El shogunato Ashikaga queda como una cáscara vacía. La guerra no tiene un ganador claro, solo un perdedor, la idea de un Japón unificado. Cuando el humo se disipa, revela un jardín carbonizado y un trono vacío. El humo de Kioto nunca se disipó del todo, simplemente se extendió, llevándose consigo el último vestigio de autoridad central, cubriendo las provincias con un manto de ceniza y ambición. Tú caminas por un país que ya no es un país, sino un tablero de juego destrozado, un SHG celestial cuyas piezas han cobrado vida propia y han decidido escribir sus propias reglas. La autoridad del shogun Ashikaga es una broma susurrada en los castillos de señores que son infinitamente más poderosos que él. El emperador es un prisionero virtual en su palacio en ruinas, reducido a vender su caligrafía para poder comer. El centro está vacío, has entrado en una nueva era. Los cronistas la llamarán la era Sengoku, el periodo de los reinos combatientes. Es un siglo de anarquía casi total, un tiempo de caos social y guerra incesante. Aquí, una nueva ley, la única ley, gobierna la tierra. Se llama Hekokuj, una frase que resuena como el filo de una espada, que significa los de abajo derrocan a los de arriba. El orden social se ha invertido. El mérito, la astucia y la brutalidad importan más que el linaje. Tú ves a un vasallo envenenar a su señor durante la ceremonia del té y tomar su castillo. Un adjunto de un gobernador provincial expulsa a su superior y se declara el nuevo amo de la tierra. Un humilde soldado de infantería, un ashigaru, puede ascender por su valor hasta convertirse en un general temido. Viajas por un paisaje erizado de fortalezas. Cada colina estratégica, cada confluencia de ríos, cada paso de montaña está coronado por un castillo de madera y tierra, con su estandarte ondeando desafiante al viento. Son más de 100 reinos, cada uno gobernado por un señor de la guerra, un daimyo, cuya única ambición es expandir su dominio. Las alianzas se forjan con matrimonios por la mañana y se rompen con traiciones por la tarde. Los ejércitos ya no son pequeñas bandas de samuráis a caballo, sino masas de infantería, los ashigaru, armados con largas lanzas yari, que luchan en formaciones disciplinadas. La guerra se ha vuelto más impersonal, más letal. El código del guerrero, antes tan claro, se vuelve turbio. La lealtad inquebrantable a un señor es todavía el ideal, pero la realidad es la supervivencia. El honor es un lujo que pocos pueden permitirse cuando el vecino podría invadir tus tierras al amanecer. En medio de esta vorágine de violencia, irónicamente, la cultura y la economía no mueren. Los daimyo compiten no solo en el campo de batalla, sino también en atraer artesanos y comerciantes a sus ciudades castillo, que se convierten en nuevos centros de poder económico. Pero la paz es un sueño lejano. Cada señor, en el fondo de su corazón, alberga la misma fantasía,
la misma ambición suprema. No solo quieren gobernar su provincia, quieren gobernarla toda. De este crisol de fuego y traición, de este caos absoluto, un nuevo tipo de líder está a punto de surgir. Un hombre con la visión y la crueldad necesarias para unir a la nación bajo un solo estandarte. Dejas atrás los caminos embarrados y los campos de batalla anónimos para acercarte a la manifestación física del poder en esta era de caos. Es un castillo, pero no es la elegante fortaleza de piedra que imaginas. Es una montaña de madera y tierra, una obra de ingeniería defensiva diseñada para resistir asedios y proyectar la autoridad de un solo hombre sobre la tierra circundante. Sus muros inclinados de piedra encajada, sus fosos anchos y sus torres de vigilancia de múltiples tejados se elevan sobre la llanura como un desafío a los cielos. Este es el nido del águila, el corazón del dominio de un daimyo. Tú cruzas el puente levadizo y atraviesas las laberínticas puertas masivas, diseñadas para confundir y canalizar a cualquier ejército atacante hacia zonas mortales. Dentro, la atmósfera cambia, el exterior es brutal y funcional, pero el interior es un mundo de refinamiento calculado. Caminas por pasillos cuyos suelos de madera de ciprés, los llamados suelos de ruiseñor, cantan bajo tus pies, una ingeniosa alarma contra asesinos sigilosos. Las paredes son biombos de papel de arroz, los fusuma, pintados con exquisitas escenas de la naturaleza, tigres en bosques de bambú, grullas volando sobre pinos. Es un recordatorio constante de que el hombre que vive aquí no es un simple bárbaro, sino un patrón de la cultura, un heredero legítimo del poder. Llegas al salón de audiencias. Aquí, sentado en una plataforma elevada, está el daimyo. Su rostro es una máscara impasible, su postura es la personificación de la autoridad. Sus vasallos se arrodillan ante él en un silencio absoluto, sus frentes tocando las esteras de tatami. Las conversaciones son formales, ritualizadas. Se discuten las cosechas de arroz, la recaudación de impuestos, los movimientos de los clanes vecinos. Tú entiendes que el poder aquí no se mide en oro, sino en koku, la cantidad de arroz necesaria para alimentar a un hombre durante un año. El poder de un daimyo es directamente proporcional a los koku que producen sus tierras. Pero cuando la audiencia termina y los biombos se cierran, tú sigues al daimyo a sus aposentos privados. Aquí, la armadura se sustituye por un kimono de seda, y la espada larga se deja en un soporte. Lo ves practicar la caligrafía, su pincel moviéndose con una concentración que borra el mundo exterior. O tal vez lo encuentras en la pequeña casa de té del jardín, realizando la ceremonia con una gracia y una precisión que parecen la antítesis de un hombre de guerra. Es aquí donde reside su verdadero poder, en su capacidad para habitar estos dos mundos, el de la violencia y el del arte, el del bu y el del bun. Pero no te dejes engañar, mientras bate el té verde hasta convertirlo en espuma, su mente está a kilómetros de distancia, calculando el coste de una campaña, sopesando la lealtad de un general, o analizando los informes de sus espías, los shinobi. Desde la torre más alta de su castillo, el Tensu, él mira su dominio, y más allá, hacia el horizonte, donde se encuentra la lejana Kioto. No solo quiere ser el señor de un castillo, quiere ser el señor de todo lo que hay bajo el cielo. Tú estás en el extremo sur del archipiélago, en la pequeña isla de Tanegashima. El aire aquí es más cálido, salado, y lleva el susurro de un océano más vasto y abierto. La vida sigue un ritmo antiguo, dictado por las mareas y las migraciones de los peces. Pero un día, en 1543, una extraña embarcación, un junco chino arrastrado fuera de su curso por una tormenta, busca refugio en tu costa. A bordo no hay solo comerciantes chinos, hay otros hombres, los primeros europeos que pisarán suelo japonés. Tú los observas con una mezcla de curiosidad y aprensión. Son altos,
con narices prominentes y vello facial abundante. Los lugareños los llaman Nanbanyin, los bárbaros del sur. Son comerciantes portugueses, y entre las sedas y las porcelanas que traen para comerciar, llevan algo que cambiará el destino de tu nación para siempre. No es un tesoro, ni un texto sagrado, es un objeto largo y pesado, un tubo de metal montado sobre una culata de madera. Es un arcabuz. El señor local, el daimyo Tanegashima Tokitaka, siente una curiosidad inmediata, pide una demostración. Tú observas como uno de los portugueses carga el arma con pólvora negra y una bola de plomo. Coloca una mecha encendida en un mecanismo de serpentina, apunta el tubo hacia el cielo y aprieta el gatillo. El sonido desgarra el aire. Es un estruendo como nunca antes has oído, más fuerte que el trueno más violento, un ruido que parece romper la tela misma de la realidad. Una nube de humo blanco y acre llena el aire, con un olor sulfuroso y extraño. Cuando el humo se disipa, un pájaro cae del cielo. El daimyo no ve un simple truco, ve el futuro. Ve un arma que puede matar a distancia con una fuerza que ningún arco puede igualar. Un arma que no requiere una vida de entrenamiento para dominar. Un campesino con unas pocas semanas de práctica puede, con esta herramienta, matar al samurái más habilidoso antes de que éste pueda siquiera desenvainar su katana. Tokitaka compra 2 de estos arcabuces a un precio exorbitante y ordena a sus herreros que los desmonten y los repliquen. La tarea es difícil, especialmente la perforación del cañón y la creación del mecanismo de disparo, pero en un año, los artesanos japoneses no solo han copiado el diseño, sino que lo han mejorado. La noticia y la tecnología se extienden como la pólvora. En una década, Japón se convierte en uno de los mayores productores y usuarios de armas de fuego del mundo. Esta llegada accidental no es solo un avance tecnológico, es un catalizador que acelera la anarquía del periodo Sengoku a un nuevo nivel de letalidad. La era de la batalla honorable entre samuráis individuales está llegando a su fin. Comienza la era de los ejércitos de infantería anónimos, armados con lanzas y arcabuces. El sonido de ese primer disparo en la playa de Tanegashima no es una curiosidad, es el toque de difuntos para una era y la fanfarria de nacimiento para un nuevo Japón. El tablero de juego está listo, el país entero es un campo de batalla, y las nuevas armas de fuego han añadido un elemento de caos impredecible a la ecuación. Es una era que clama por un maestro, un jugador con la audacia de volcar el tablero por completo, y entonces, tú lo ves, no emerge de uno de los grandes y respetados clanes, sino de la provincia menor de Owari. Su nombre es Oda Nobunaga. En su juventud, sus propios vasallos lo llaman el tonto de Owari por su comportamiento excéntrico, su desprecio por la etiqueta y su costumbre de alternar con los campesinos. Pero tú ves en sus ojos una llama que no es locura, sino una ambición tan vasta que consume toda pretensión. Él es el primer hombre que realmente entiende el nuevo mundo que se está forjando, mientras otros daimyo incorporan los arcabuces a sus ejércitos como una novedad. Nobunaga ve su verdadero potencial revolucionario. Comprende que el futuro no pertenece al samurái individual, sino a ejércitos disciplinados y bien equipados. Él ve el poder no en la tradición, sino en la eficiencia despiadada, y en 1560, el mundo ve por primera vez la magnitud de su genio. El poderoso daimyo Imagawa Yoshimoto, con un ejército de 25.000 hombres, marcha hacia Kioto para declararse shogun. En su camino se encuentra la pequeña provincia de Owari. Nobunaga solo puede reunir 2.000 hombres. La aniquilación parece una certeza matemática. Sus consejeros le suplican que se rinda, que se atrinchere en su castillo y espere un asedio honorable pero inútil. En su lugar, Nobunaga realiza una danza de guerra, bebe una copa de sake y cabalga hacia una de las tormentas más feroces del año. Imagawa,
arrogante en su superioridad, ha acampado en un estrecho desfiladero boscoso en Okeazama para celebrar sus primeras victorias y esperar a que pase la lluvia. Tú sigues a Nobunaga mientras conduce a sus hombres en una marcha forzada a través del barro y el viento, ocultando su movimiento bajo el rugido del trueno. Llega sin ser detectado a una posición por encima del campamento de Imagawa. Cuando la tormenta alcanza su punto álgido, él da la orden. Su pequeño ejército se estrella contra el campamento enemigo como un tsunami. La sorpresa es total. Los hombres de Imagawa, confundidos y aterrorizados por el ataque repentino que parece caer del cielo, son masacrados. En medio del caos, el propio Imagawa Yoshimoto es decapitado. La noticia de la victoria imposible de Nobunaga resuena en todo Japón. No fue suerte, fue un cálculo audaz, una obra maestra de la sincronización y la guerra psicológica. A partir de ese día, nadie vuelve a llamarlo tonto. Ha llegado a la escena nacional. Él sella sus documentos con una nueva frase, Tenkafubu, que significa todo el reino bajo una sola espada. No es una sugerencia, es una declaración de intenciones. Él es la tormenta que arrasará con el viejo orden para crear algo nuevo. El tonto de Owari es ahora el señor de Japón central. Su estandarte ondea sobre Kioto, ha instalado a un shogun títere de la familia Ashikaga, y su marcha hacia la unificación parece imparable. Tú lo observas gobernar con la misma eficiencia brutal con la que hace la guerra. Destruye sin piedad a sus enemigos, especialmente a los influyentes y militantes monasterios budistas que se oponen a su ascenso. En 1571, rodea el complejo monástico del monte Hiei y lo incendia, masacrando a miles de monjes, mujeres y niños. Para él, nada es sagrado si se interpone en su camino. Se gana un nuevo apodo, Dairokuten-ma, el rey demonio del sexto cielo, un nombre que él mismo adopta con orgullo. Su genio militar alcanza su cenit en 1575, en la batalla de Nagashino. El clan Takeda, famoso por tener la caballería samurái más poderosa de Japón, desafía su dominio. En lugar de enfrentarlos en campo abierto, Nobunaga elige su terreno con cuidado. Construye empalizadas de madera para proteger a sus tropas y, detrás de ellas, coloca a 3000 de sus arcabuceros, pero no los utiliza de la manera convencional. Los historiadores debaten los detalles exactos, pero la estrategia que emplea es revolucionaria. Tú ves cómo divide a sus tiradores en 3 filas, mientras la primera fila dispara, la segunda se prepara y la tercera recarga, creando así un fuego rotativo, una lluvia de balas casi continua que niega a la caballería Takeda la oportunidad de acercarse. La legendaria carga de la caballería Takeda, que había destrozado a tantos ejércitos, se estrella contra un muro invisible de plomo. Los samuráis a caballo, el símbolo supremo del guerrero japonés, son aniquilados por campesinos armados con armas de fuego. La batalla no es solo una victoria, es una declaración, el fin de una era. Nobunaga ha demostrado que la tecnología y la táctica pueden superar la tradición y el valor individual. Ahora, en el verano de 1582, está en la cima de su poder. Un tercio de Japón está bajo su control directo, y sus generales más leales, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, están ocupados conquistando el resto. Él se aloja en el templo de On, en el corazón de Kioto, con solo un pequeño séquito de pajes y guardias. Se siente invencible, intocable. Está planeando una gran ceremonia para mostrar los tesoros que ha reunido de sus conquistas. En la oscuridad, antes del amanecer, el templo es rodeado, pero no son sus enemigos. Son las tropas de uno de sus generales más confiables, Akechi Mitsuhide. La traición es tan inesperada, tan incomprensible, que Nobunaga al principio cree que es una pelea entre sus guardias, pero las flechas con el emblema de Akechi comienzan a llover en el patio, las puertas se rompen,
Superado en número de forma abrumadora, Nobunaga lucha con su arco y luego con su lanza, pero es herido. Viendo que todo está perdido, se retira a las habitaciones interiores del templo en llamas, comete seppuku, y ordena a su joven paje, Mori Ranmaru, que incendie la habitación para que su cabeza nunca sea tomada por el enemigo. El rey demonio, el hombre que estuvo a punto de unificar Japón, muere no en una gran batalla, sino en una emboscada silenciosa y traicionera, dejando un vacío de poder y un misterio que perdurará por siglos. El humo se eleva desde las ruinas de On, llevando consigo la noticia que sacude a Japón hasta sus cimientos: Oda Nobunaga ha muerto. El país contiene la respiración, esperando el inevitable descenso al caos, la guerra de todos contra todos por el manto del unificador caído. El traidor, Akechi Mitsuhide, se declara el nuevo amo, pero su poder es una casa construida sobre arena. El vacío de poder es un vórtice, y desde la lejanía, tú ves a dos hombres, los dos generales más poderosos de Nobunaga, girando sus ejércitos para regresar a Kioto. Uno es el cauteloso y paciente Tokugawa Ieyasu, el otro es un hombre cuya historia es tan improbable que parece sacada de un cuento popular. Su nombre es Toyotomi Hideyoshi. No te dejes engañar por su aspecto. Es un hombre de baja estatura, delgado, con un rostro que sus contemporáneos describen como simiesco. No tiene linaje samurái. Nació como el hijo de un campesino, un ashigaru, y en su juventud, sirvió como portador de las sandalias de Nobunaga. Pero tú has visto la inteligencia aguda que brilla en sus ojos, una astucia inigualable para la negociación, la logística, sobre todo, para entender a los hombres. Nobunaga reconoció su talento y lo elevó a través de las filas basándose puramente en el mérito, un testimonio del propio desprecio de Nobunaga por la tradición. Cuando la noticia de la traición llega a Hideyoshi, él está en medio del asedio de un castillo lejano en el oeste de Japón. Su reacción es una obra maestra de velocidad y engaño. En lugar de abandonar el asedio, negocia una paz inmediata y generosa con su enemigo, ocultando la muerte de Nobunaga. Luego, en un logro logístico que los historiadores todavía estudian con asombro, hace marchar a su ejército de 20.000 hombres de regreso a Kioto, cubriendo casi 200 kilómetros en menos de 10 días. Esta marcha forzada, el CH Goku Gaeshi, sorprende por completo a Akechi Mitsuhide. En la batalla de Yamasaki, apenas 13 días después de la traición, los ejércitos chocan. El ejército de Akechi, superado en número e inferior en moral, se desmorona rápidamente. Él huye, pero es asesinado por unos bandidos mientras intenta escapar por el campo. Hideyoshi, el hijo de un campesino, es ahora el vengador de Nobunaga y el hombre más poderoso de Japón. Pero él sabe que la fuerza bruta no es suficiente. No puede simplemente declararse shogun, su bajo nacimiento se lo impide. Así que utiliza su genio para la manipulación. Consigue que la corte imperial lo adopte en el clan Fujiwara y le otorgue el título de Kanpaku, regente imperial. Es un puesto civil, no militar, pero en la práctica le da un poder absoluto. Ha hecho lo que nadie creía posible. No solo ha unificado Japón por la fuerza, sino que lo ha hecho sin derramar sangre innecesaria, usando la diplomacia, las alianzas matrimoniales y las amenazas veladas. El portador de sandalias se sienta ahora en el trono del poder. Japón está unificado bajo un solo hombre. Toyotomi Hideyoshi, el campesino regente, ha logrado lo que Nobunaga comenzó. Tú caminas por un país en paz por primera vez en más de un siglo. Para consolidar su poder y prevenir futuras rebeliones, Hideyoshi implementa reformas radicales. Lanza la Casa de Espadas, un edicto que prohíbe a cualquiera que no sea samurái poseer armas, creando una división de clases rígida y permanente. El campesino no puede volver a convertirse en guerrero. El samurái, a su vez,
es separado de la tierra y obligado a vivir en las ciudades-castillo, dependiendo de un estipendio de arroz de su señor, transformándose de un guerrero terrateniente a un burócrata militar. El país prospera bajo su gobierno, el comercio florece, se construyen castillos magníficos como el de Osaka, y Hideyoshi muestra un amor por la ostentación que contrasta con su humilde origen. Organiza ceremonias del té extravagantes en salones construidos de oro macizo. Parece que la paz ha llegado para quedarse, pero tú percibes una inquietud en el corazón del regente. A medida que envejece, se vuelve más paranoico y megalómano. Ha conquistado Japón, pero su ambición no conoce límites. Ahora mira a través del mar, hacia el vasto continente. Su sueño ya no es solo gobernar Japón, es conquistar China y, eventualmente, la India. En 1592, desata su plan. Reúne un ejército veterano de más de 150.000 samuráis y lo lanza contra Corea, el trampolín necesario para su conquista de la dinastía Ming en China. La invasión inicial es un éxito arrollador. Los ejércitos japoneses, curtidos en un siglo de guerra civil y equipados con arcabuces, barren la península coreana. Seúl cae en semanas. Parecía que el sueño de Hideyoshi estaba al alcance de la mano, pero subestimó dos cosas: la tenacidad del pueblo coreano y el poder de la armada china. En tierra, las guerrillas coreanas acosan implacablemente las largas líneas de suministro japonesas. En el mar, un almirante coreano, Jisun-sin, se convierte en la pesadilla de Hideyoshi. Con sus innovadores barcos tortuga, las primeras naves acorazadas del mundo, el almirante Yi aniquila a la flota japonesa una y otra vez, cortando la ruta de suministro y refuerzo desde Japón. El poderoso ejército samurái se encuentra varado en una tierra hostil, muriendo de hambre y de enfermedad, mientras un ejército Ming masivo entra en Corea desde el norte para hacerlos retroceder. La guerra se estanca en un sangriento punto muerto durante años. Hideyoshi, desde su castillo en Japón, se niega a aceptar la realidad, enviando más hombres a una causa perdida. En 1598, mientras la guerra aún continúa, Hideyoshi cae enfermo y muere, dejando a su hijo de 5 años como heredero. Sus últimas palabras son una orden para retirar las tropas de Corea. El sueño se ha roto. La campaña ha sido un desastre catastrófico que ha agotado el tesoro nacional y ha matado a cientos de miles de personas, dejando un legado de amargura y un nuevo vacío de poder en Japón. La muerte de Hideyoshi deja un silencio ominoso sobre Japón. El país se ha salvado del coste de una guerra interminable en el continente, pero se enfrenta a una crisis interna. El heredero, Toyotomi Hideyori, es un niño de 5 años, un punto débil en el centro de una red de alianzas frágiles. Para salvaguardar el futuro de su hijo, Hideyoshi creó en su lecho de muerte un consejo de 5 regentes, compuesto por los daimyo más poderosos del país. Les hizo jurar con sangre que protegerían a su heredero y gobernarían en su nombre hasta que alcanzara la mayoría de edad. Tú estás presente en esa sala, y aunque todos los regentes juran lealtad, tus ojos se fijan en uno de ellos. Es un hombre de 60 años, de complexión robusta y rostro impasible, que parece esculpido por la paciencia misma. Su nombre es Tokugawa Ieyasu. A diferencia de la impetuosidad de Nobunaga o la astucia relámpago de Hideyoshi, su principal arma siempre ha sido el tiempo. Ha sobrevivido a la era más turbulenta de la historia de Japón, no por ser el más fuerte o el más brillante, sino por ser el más astuto y resistente. Su lema personal es un testamento de su filosofía: la vida es como llevar una carga pesada por un largo camino, no te apresures. Ieyasu ha jugado el juego largo, fue rehén en su juventud, un aliado menor de Nobunaga, y luego un vasallo reacio de Hideyoshi. Mientras los demás luchaban por la gloria inmediata,
Él consolidaba metódicamente su propio poder en la región de Kanto, en el este, lejos del centro político, y Hideyoshi, en un intento de alejarlo del poder, le otorgó el control de un vasto territorio alrededor de una pequeña aldea de pescadores llamada Edo. Hideyoshi no sabía que le estaba entregando las llaves del futuro, mientras los demás daimyo agotaban sus recursos en la desastrosa campaña de Corea, Ieyasu mantenía sus ejércitos intactos y sus arcas llenas. Ahora, con Hideyoshi muerto, el juramento de lealtad se convierte en polvo. La burocracia de Hideyoshi, liderada por Ishida Mitsunari, desconfía profundamente de Ieyasu y de su creciente influencia. Mitsunari, un administrador brillante pero un guerrero sin carisma, intenta unir a los daimyo leales al clan Toyotomi para contrarrestar el poder de Tokugawa. El país se divide en dos facciones: el ejército del oeste, leal a Mitsunari y al heredero de Hideyoshi, y el ejército del este, unido bajo el estandarte de Tokugawa Ieyasu. Las alianzas cambian día a día. Ieyasu utiliza su inmensa riqueza y su red de influencias para atraer a los daimyo indecisos a su lado, prometiendo tierras y títulos, y explotando viejas rivalidades. La paz forjada por Hideyoshi se desmorona. La pregunta que flota en el aire ya no es si habrá guerra, sino cuándo y dónde el zorro paciente finalmente mostrará sus colmillos. El aire de otoño del año 1600 es frío y denso con una tensión palpable. El tiempo de las negociaciones, las alianzas secretas y las promesas susurradas ha terminado. Japón se encuentra en el precipicio de una última y definitiva confrontación. Dos vastos ejércitos, que suman casi 160.000 hombres, marchan uno contra el otro hacia un pequeño pueblo de cruce de caminos en la provincia de Mino llamado Sekigahara. Este lugar, cuyo nombre significa el campo de la barrera, se convertirá en la encrucijada del destino de Japón para los próximos 250 años. Tú estás con el ejército del oeste de Ishida Mitsunari. Él ha elegido una posición defensiva brillante, ocupando las colinas que rodean el valle, creando una trampa perfecta. El ejército del este de Tokugawa Ieyasu se ve obligado a marchar directamente hacia el centro de esta formación en forma de U. La noche anterior, una espesa niebla y una lluvia torrencial cubren el campo, aumentando la sensación de presagio. Al amanecer, la niebla es tan densa que apenas puedes ver a 10 metros de distancia. El silencio es absoluto. Entonces, a medida que el sol comienza a disipar la niebla, los estandartes se hacen visibles. La batalla más grande y decisiva de la historia samurái está a punto de comenzar. La lucha explota con una furia incontrolable. Durante horas, la batalla es un caos sangriento. El ejército de Ieyasu está en una posición desesperada, atacado desde 3 lados. Sus tropas de vanguardia son castigadas severamente. Mitsunari, desde su posición de mando en una colina, confía en su plan. Ha dispuesto que varios clanes poderosos, ubicados en posiciones estratégicas en los flancos, se lancen sobre el ejército de Ieyasu en el momento decisivo. Señala la orden de ataque, pero no pasa nada. Los clanes que deberían haber descendido para aplastar el flanco de Ieyasu permanecen inmóviles en sus posiciones. Tú sigues la mirada desesperada de Mitsunari hacia la colina donde está apostado el clan Kobayakawa. Su líder, el joven e indeciso Hideaki, había prometido en secreto cambiar de bando, pero ahora duda. Ieyasu, al ver la vacilación, toma una decisión audaz. Ordena a sus arcabuceros que disparen no contra el enemigo, sino directamente contra la posición de Kobayakawa Hideaki. Es una advertencia, una forma de forzar su mano. El mensaje es claro: lucha con nosotros o te consideraremos un enemigo. Aterrorizado, Hideaki finalmente da la orden. Su ejército de 15.000 hombres carga cuesta abajo, no contra las fuerzas de Ieyasu,
sino contra las desprevenidas filas de sus propios aliados del ejército del oeste. La traición se propaga como un virus. Otros clanes, que también habían negociado en secreto con Ieyasu, se unen al ataque. El frente del ejército del oeste se desintegra. La batalla se convierte en una masacre. En menos de un día, la guerra ha terminado. El mundo, como decían los samuráis, se ha dividido en dos, y Tokugawa Ieyasu es ahora el amo indiscutible de ambas mitades. La niebla de Sekigahara se ha disipado, revelando no solo un campo de batalla cubierto de cuerpos, sino un nuevo amanecer para Japón. Tokugawa Ieyasu, el maestro de la paciencia, ha ganado el premio final. Su victoria es total, y su posterior consolidación del poder es tan metódica y despiadada como lo fue su estrategia en el campo de batalla. Tú observas como recompensa generosamente a los daimyo que lucharon a su lado, otorgándoles vastos dominios. A los que se opusieron a él, los ejecuta, exilia o les confisca sus tierras, redistribuyéndolas entre sus aliados más leales. Crea un sistema donde los daimyo leales, los Fudai, son colocados en posiciones estratégicas alrededor de la capital y a lo largo de las principales rutas, mientras que los daimyo exteriores, los Tosama, que se rindieron a él, son relegados a las periferias del archipiélago, rodeados y vigilados. En 1603, hace algo que ni Nobunaga ni Hideyoshi pudieron hacer. Obliga al emperador a nombrarlo shogun, pero a diferencia de los Ashikaga, no establece su gobierno en la decadente Kioto. En su lugar, regresa a su fortaleza en la pequeña aldea pesquera de Edo. Este lugar, que un día se convertirá en la metrópolis de Tokio, se transforma en el nuevo centro político y militar de Japón. El shogunato Tokugawa ha comenzado. Ieyasu ha creado una paz, pero es una paz de hierro, impuesta a través de un control meticuloso, para asegurar que ningún daimyo pueda volver a acumular suficiente poder como para desafiarlo. Instituye el sistema del Sankin Katai, la asistencia alterna. Es un golpe de genio político. Todos los daimyo están obligados a pasar un año en Edo y el siguiente en sus propios dominios, y cuando regresan a sus tierras, deben dejar a sus esposas e hijos en Edo como rehenes permanentes. Los costos de mantener dos residencias de lujo y de viajar cada año con un séquito masivo y ceremonial agotan las finanzas de los daimyo, impidiéndoles gastar en ejércitos. Además, las constantes idas y venidas estimulan la economía, mejorando las carreteras y creando una cultura nacional unificada. Años más tarde, en 1615, Ieyasu elimina el último vestigio de amenaza. El hijo de Hideyoshi, Hideyori, ha alcanzado la mayoría de edad en el castillo de Osaka, convirtiéndose en un punto de encuentro para los samuráis Ronin y los daimyo descontentos. Ieyasu, utilizando un pretexto trivial, asedia el inmenso castillo. Tras una brutal campaña, el castillo cae en llamas. Hideyori y su madre cometen seppuku. La línea de Toyotomi se extingue para siempre. Con este último acto de crueldad calculada, Tokugawa Ieyasu asegura que su dinastía gobernará sin oposición. La era de los reinos combatientes ha terminado definitivamente. Comienza la Gran Paz, la Pax Tokugawa, un periodo de estabilidad y aislamiento que durará más de 2 siglos y medio, transformando para siempre la sociedad japonesa. La paz de Tokugawa es un jardín cuidadosamente construido, cada piedra colocada, cada arbusto podado para mantener un equilibrio perfecto, pero tú sientes que el jardinero jefe, el shogun, mira más allá de los muros de su creación, hacia el mar, no con ambición, sino con una profunda ansiedad. Las amenazas internas han sido eliminadas, pero las influencias externas, como las malas hierbas transportadas por el viento, amenazan con echar raíces y ahogar el delicado orden que tanto ha costado conseguir. Los bárbaros del sur, los portugueses y españoles,
No solo trajeron armas de fuego, trajeron también a un dios extranjero. Tú ves cómo la fe cristiana, introducida por los misioneros jesuitas un siglo antes, se ha extendido, especialmente en el sur de Japón. Al principio, fue tolerada, incluso alentada por algunos daimyo como una forma de facilitar el comercio, pero el shogunato ahora ve la verdad que se esconde detrás de la cruz. Ve una lealtad que trasciende al clan, al daimyo, e incluso al propio shogun. Es una lealtad a un papa en una lejana Roma, una autoridad espiritual que podría fácilmente convertirse en política. Ve el ejemplo de las Filipinas, conquistadas por los españoles bajo el estandarte de la evangelización. El cristianismo ya no es visto como una religión, sino como la vanguardia de una invasión. La persecución comienza lentamente, pero se vuelve sistemática y brutal. Se prohíbe la fe, se expulsa a los misioneros, y a los conversos japoneses se les obliga a apostatar, a menudo pisoteando imágenes de Cristo o de la Virgen María. Muchos se niegan y son martirizados. Entonces, en 1637, la chispa se convierte en un infierno. En la península de Shimabara, una región con una gran población cristiana y oprimida por los altos impuestos, estalla una rebelión masiva de campesinos, liderada por un carismático joven cristiano llamado Amakusa Sir. El shogunato ve su peor pesadilla hecha realidad, una insurrección alimentada por una fe extranjera. Envía un ejército de más de 100.000 hombres para aplastarla. La rebelión es ahogada en sangre, con decenas de miles de rebeldes masacrados. La rebelión de Shimabara es la justificación final que el shogunato necesita. La puerta al mundo, que había estado entreabierta, ahora se cerrará de golpe. Se emite una serie de edictos que formalizan la nueva política, Sakoku, la nación encadenada. A los portugueses se les expulsa para siempre. Se prohíbe a cualquier japonés abandonar el país bajo pena de muerte. Se prohíbe el regreso de cualquier japonés que se encuentre en el extranjero. Se prohíbe la construcción de barcos capaces de navegar en alta mar. El mundo exterior se desvanece en un murmullo. Japón se envuelve en un capullo de silencio autoimpuesto. Solo se deja una rendija de luz, una única y minúscula ventana al mundo. En el puerto de Nagasaki, en una pequeña isla artificial en forma de abanico llamada Dejima, se permite a un puñado de comerciantes holandeses mantener un puesto comercial estrictamente controlado y vigilado. Ellos, a diferencia de los católicos portugueses y españoles, están interesados solo en el comercio, no en la conversión. A través de este único y estrecho canal, un goteo de conocimiento occidental seguirá fluyendo hacia Japón durante los próximos 2 siglos. Pero para el resto del mundo, Japón se ha convertido en una tierra de misterio, una nación que ha decidido deliberadamente quedarse dormida. El país está encadenado, encerrado en sí mismo, y en esta jaula de paz autoimpuesta, tú te encuentras en un mundo en silencio. El estruendo de los arcabuces y el grito de guerra se han desvanecido, reemplazados por el sonido de las campanas de los templos y el murmullo de los mercados en las ciudades castillo. Eres un samurái, un miembro de la élite gobernante, pero te enfrentas a una paradoja que define tu existencia. Tu katana, la misma que usaron tus ancestros para forjar un imperio y defender sus tierras, ahora descansa en su vaina de laca, un adorno en tu cintura, un símbolo de estatus más que una herramienta de trabajo. Eres un guerrero sin guerra. Tu vida ya no es una de marchas forzadas y asedios sangrientos. Ahora es una vida de deberes administrativos, de audiencias ceremoniales en el castillo de tu daimyo, de supervisar la recaudación de impuestos sobre el arroz. El campo de batalla ya no es una llanura embarrada, sino una sala de audiencias, y tus armas ya no son la lanza y el arco, sino el pincel y la etiqueta. ¿Cuál es tu propósito entonces? Si no eres un guerrero en la práctica,
que te diferencia de un simple burócrata. Esta crisis de identidad, que afecta a toda tu clase, necesita una respuesta, y la respuesta no se encuentra en un nuevo manual de tácticas, sino en la filosofía. Es en esta paz forzada, en este tiempo de introspección, que el alma del samurái, el bushido, finalmente es destilada y escrita. No es un código de guerra, porque la guerra ha terminado, es un código moral, una vía del guerrero diseñada para justificar tu existencia como una clase gobernante virtuosa. Filósofos como Yamaga-Sok comienzan a articular lo que antes era un conjunto de costumbres no escritas en un sistema ético completo. Tú estudias los 7 principios que ahora forman el núcleo de tu identidad: la rectitud, la justicia, el coraje, la benevolencia, el respeto, la honestidad, el honor y, por encima de todo, la lealtad. El bushido te enseña que tu verdadero valor no reside en tu habilidad para matar, sino en tu disposición a morir por un principio, por tu Señor, por tu honor. El honor, Meiyo, se convierte en la moneda de tu alma. La vergüenza es un destino peor que la muerte. Vives cada día bajo el peso de esta expectativa. Cada gesto, cada palabra, cada interacción es una prueba de tu carácter. El bushido se convierte en una forma de entrenamiento mental y espiritual, una disciplina para mantener el espíritu marcial afilado en tiempos de paz. Libros como el Hagakure, escrito por un samurái que nunca conoció la guerra, romantizan la muerte y la violencia del pasado, creando un ideal casi inalcanzable para una generación que solo conoce la paz. Así, la katana que llevas se transforma. Ya no es solo acero y madera, es un recordatorio constante de tu deber, la manifestación física de un código que exige perfección moral en un mundo imperfecto. Y así, al final de este largo camino de sangre y seda, tú regresas a la pregunta original, la que flotaba en el aire perfumado de Heian Ki. ¿Cómo puede la misma mano que cultiva la belleza ser un instrumento de muerte? Para encontrar la respuesta, no debes mirar un campo de batalla ni un pergamino de poesía, sino un jardín de rocas. Tú te sientas en el porche de madera de un templo, y ante ti se extiende un mar de arena blanca, rastrillada en patrones que imitan las olas. De este mar emergen islas de piedra cubiertas de musgo, colocadas con una precisión que parece a la vez aleatoria y divinamente ordenada. No hay nada superfluo, cada elemento existe en perfecta armonía. Crear y mantener este jardín requiere una disciplina inmensa, una concentración total, un vaciado de la mente de todo pensamiento superfluo. Ahora, dejas el jardín y entras en un dojo. El aire aquí huele a madera pulida y a esfuerzo. Tomas una katana, sientes su peso equilibrado, el frío del acero contra tu palma. Comienzas a moverte a través de un kata, una secuencia de movimientos practicada miles de veces. Tu cuerpo fluye, tu mente se vacía. No piensas ahora bloqueo, ahora corto, simplemente actúas. Tu mente se vuelve como un espejo, musin, reflejando el movimiento sin aferrarse a él. El objetivo no es la violencia, sino la perfección de la forma. Es una meditación en movimiento, una búsqueda de la armonía entre el cuerpo, la mente y la espada. Y entonces, lo entiendes, el jardín y la espada no son opuestos. Son dos expresiones de la misma búsqueda fundamental, la búsqueda del dominio a través de la disciplina y la eliminación de lo innecesario. La mano que quita una sola hoja mal colocada en un arreglo floral, el ikebana, para lograr el equilibrio perfecto, es la misma que ejecuta un corte con la máxima eficiencia para acabar un combate en un solo movimiento. La mente que encuentra la calma en el ritual metódico de la ceremonia del té es la misma que encuentra la claridad en el caos de la batalla. Ambas actividades exigen una conciencia total del momento presente, un control absoluto sobre el propio ser. La brutal cultura marcial no coexistió a pesar de la exquisita sensibilidad artística,
sino que ambas nacieron de la misma fuente, una profunda comprensión de que la vida es transitoria, como la flor del cerezo, y que en esa impermanencia, la única verdad reside en la perfección del instante. Tu viaje a través de los siglos turbulentos del Japón feudal ha llegado a su fin. Has caminado por los pasillos de una corte decadente y has cabalgado junto a los primeros samuráis en los campos de arroz. Has sentido el viento divino que salvó a una nación y la quietud de un templo en que afiló el alma de sus guerreros. Has sido testigo de cómo la anarquía de 100 años de guerra dio a luz a un nuevo orden, forjado por el genio de 3 hombres extraordinarios, y como las armas de una tierra lejana cambiaron el rostro de la batalla para siempre. Viste como el hijo de un campesino ascendió para gobernar la nación, solo para que su sueño se rompiera en las costas de Corea, y viste como la paciencia de un solo hombre, como el agua que erosiona la piedra, finalmente triunfó, unificando el país y encerrándolo en una paz de 250 años. Has aprendido que la espada de un samurái no era solo un arma, sino la manifestación física de un código que exigía una disciplina imposible, y que la coexistencia de la belleza serena y la violencia brutal no era una contradicción, sino la esencia misma de su mundo, 2 caminos, que conducían a la misma cumbre de la autodisciplina. La historia del Japón feudal es un susurro sobre el equilibrio, sobre cómo una nación encontró el orden en el caos y la belleza en el filo de una espada. Si desvelar este misterio ha despertado tu curiosidad, quizás encuentres otras respuestas en nuestra lista de reproducción sobre imperios olvidados, que susurran sus propias historias. Fin, dulces sueños.